A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, coordinador de noticias de Central de Radios, de Noticias Reloj y Noticias Monumental, en una nueva entrega del programa Minuto a Minuto, hoy con doña Adriana Rojas. Ella es directora legal de la Asociación de Consumidores Libres, porque en las últimas horas explotó un tema gracias a una sentencia en primera instancia que condena al Banco City a cancelar una indemnización a una persona que se quejó reiteradamente desde 2008 de recibir llamadas telefónicas ofreciéndoles tarjetas de crédito. Esa persona ideó una estrategia, grabó todas las llamadas y pese a que pedía 6 millones de indemnización, el juzgado en primera instancia le otorgó 1 millón de colones y el Banco City ha sido muy cauto en referirse. Ayer dijo que no se iba a referir a situaciones judiciales legales abiertas y que además trabajaban en beneficio de sus usuarios. Pero esto ha generado toda una ola en redes sociales, también en las reacciones que han recibido las notas que hemos publicado, en el sentido de hasta dónde llegan los derechos de los consumidores. Doña Adriana, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Doña Adriana, tal vez, por supuesto que el tema de consumidores es muy amplio, pero lo que detona, digamos, el interés de las últimas horas es esta sentencia que, según los abogados que representaron al señor que se quejó, sentaría un precedente importante. ¿Cómo lo miran ustedes con base en que se condena por acoso telefónico? Esa es la figura que usa el juzgado para condenar. Es correcto. Esta sentencia es sumamente importante para la historia de Costa Rica en materia de consumo. Es una rama del derecho sumamente novedosa en el país. El Código, si bien es cierto, ya tiene una década, no tenemos gran cantidad de jurisprudencia sobre el particular. Eso no significa que no tengamos. Sí tenemos sentencias, sí tenemos jurisprudencias. Primero, recordemos el tema del robo de un vehículo en un parqueo, en un centro comercial, en un supermercado, que fueron condenados los empresarios a indemnizar por el valor del vehículo. Después viene también un botellazo de un refresco que se revienta en la cara de una muchacha, donde va a abrir la gaseosa, explota y le produce algunas lesiones físicas en la cara, que también fue indemnizada por el derecho del consumidor. Vienen otras sentencias favorables en materia de consumo. Tenemos las sentencias en temas bancarios de fraude informático, que indemnizaron a las víctimas que sufrieron transferencias electrónicas, exactamente, transferencias electrónicas ilegítimas de sus cuentas corrientes, y en realidad viene a ser un nuevo tema. Esta no es la única sentencia en materia de consumo esta semana. Aparentemente esta semana tenemos dos buenas noticias. La Sala Primera esta semana nos ratificó una sentencia en donde indemnizaron a una usuaria que cajero automático, le clonaron su tarjeta, le robaron el password PIN o clave secreta, y se fueron a cajeros automáticos en ciudades que ella no frecuenta ni conoce y sacaron la suma máxima por día de 500,000 colones. En este caso hubo sentencia favorable hace como 1 año y medio, y la Sala Primera ratificó la sentencia esta semana, fue notificada y condena a la entidad bancaria a indemnizar, porque hay algo muy similar a esta otra sentencia que vamos a hablar el día de hoy, que es el daño moral. En esta sentencia que le menciono del cajero automático, también hubo daño moral, porque el banco siempre dijo que era culpabilidad por el descuido, el mal uso del usuario. Es normalmente lo que dice. Es la defensa de ellos, y esa culpabilidad, sentimiento de culpabilidad que realiza en contra del usuario, genera un daño, una sensación de impotencia, una sensación de estupidez inclusive hacia el usuario, que es indemnizable por daño moral, de tal suerte que en este caso también hubo condena no solamente del monto perdido,
sino un monto de daño moral un poco inferior al caso en cuestión, porque el daño moral fue valorado por la suma de 500,000 colones. En este caso fue valorado por la suma de 1,000,000 de colones. Pero lo importante es que tenemos procesos judiciales, un sistema judicial, que tenemos jueces, que tenemos conciencia, no solamente de los jueces de aplicar la rama del derecho al consumidor, sino que hay usuarios quejosos. Porque realmente los abogados, si las personas no quieren demandar, si las personas no quieren acudir a la vía judicial, reservar los derechos, nosotros no podemos hacer nada. Esto es muy importante, que ya no seamos tan conformistas, que no nos quedemos de brazos cruzados, permitiendo, tolerando la vulneración a nuestros derechos por parte de empresarios o productores, proveedores de cualquier producto o servicio en general. Doña Adriana, tal vez sí. Podríamos analizar uno por uno los casos que usted nos ha brindado, también para ilustrar a la gente qué puede hacer cuando viva un caso en común. Pero lo cierto es que me llama la atención esto último que usted dijo, porque se ha visto una tendencia, particularmente de la Sala Primera, confirmando las sentencias de primera instancia, condenando a empresas o al propio Estado en algunas ocasiones también por quejas de consumidores. ¿Usted cree que se ha ido concientizando de alguna forma los jueces y los magistrados en este tema? Se ha empezado a abrir esta rama del derecho, a iniciar, a explotarse esta rama del derecho en materia de consumo a nivel nacional, y este es un impacto de que los tribunales de justicia han venido a reconocer por parte de los juzgadores de que existe el derecho del consumidor, de que se trata de una responsabilidad objetiva, que eso que significa que hay una protección especial al consumidor porque es la parte débil, es la parte que desconoce los tecnicismos, la que desconoce los riesgos, los peligros, las consecuencias de un producto o servicio, versus una empresa, un productor, un proveedor que sí sabe cuáles son todos esos riesgos, consecuencias que podría producir o llegar a tener el usuario en una relación de consumo. De tal suerte que yo sí creo que los tribunales de justicia, los juzgadores y magistrados están en este momento atendiendo, resolviendo casos de consumo con conciencia de la necesidad de la protección al consumidor. Empecemos por el tema más reciente, digamos, el caso del Banco City, donde se le condena por acoso telefónico. Pareciera ser una labor ardua del quejoso. Es decir, tuvo que grabar todas las llamadas que se recibieron desde 2008. Ayer nos confirmaba su abogado que lo hizo, que él fue el que le recomendó, particularmente desde 2008, que se pusiera a grabar las llamadas, y todavía en la última semana había recibido más llamadas. Y eso genera la idea de que se requiere, digamos, un esfuerzo más allá del consumidor también para lograr prueba suficiente para condenar, en este caso, al Banco City. ¿Cómo ve este caso en particular del acoso telefónico? Sí, existe acoso telefónico por parte de entidades bancarias, sin decir nombres, pero sí es una práctica común. El acoso no solamente se da para ofrecer tarjetas de crédito o cuentas corrientes, tarjetas de débito, sino que también para deudores morosos. ¿Cómo realizan este acoso? Ellos utilizan la vía telefónica, son mensajes de texto, son llamadas telefónicas, de tal suerte que para poder hacer valer un derecho sí se requiere ir recabando la prueba, porque si llaman una vez y un año después otra vez, pues obviamente el usuario no lo va a recordar ni lleva la necesidad de llegar a este punto. Pero si es una persecución que llega a desesperar al usuario, que ni siquiera es usuario, porque en casos como el de esta sentencia, ni siquiera es cliente de Citibank, es una persona a la cual le están ofreciendo un producto o servicio de forma exhaustiva, que llega a hacerlo perder su paciencia, que le llega a perder su tranquilidad, incluso que llega a un nivel de que le vulneran su intimidad, porque hasta en fines de semana podría estar en una actividad de trabajo, de recreación, lo que fuera, y está recibiendo las benditas llamadas para ofrecerle la tarjeta de crédito.
En este caso es muy importante recabar la prueba. Hizo muy bien el abogado defensor de la persona afectada en recomendarle que grabe las llamadas. Para grabar las llamadas hay que indicarle a la persona, advertirle para que no sea ilegal. Bueno, voy a grabar estas llamadas, y si son mensajes de texto, así como a uno le dicen también. Exactamente, y si son mensajes de texto, se pueden ir poniéndole fecha cierta ante un notario público, se pueden ir grabando inclusive con fotos, etcétera, ¿verdad? En este momento, con la tecnología, tenemos muchas formas de obtener esa prueba, pero lo importante es demostrar. Si es el requisito para poder hacer valer un derecho, demostrar el daño, que ha habido una acción ilegítima por parte de la persona, de la empresa que se va a demandar, y hay que demostrarla. Usted hablaba de dos situaciones y me gustaría profundizar en ellas. Hablamos del caso del ofrecimiento de las tarjetas, que queda claro con lo de ayer, pero también hablar a cuando le cobran a clientes morosos. Al deudor moroso. Al deudor moroso. Pueden estarlo llamando, recordarle que usted tiene una deuda, que lo van a llevar, no sé, a cobro administrativo y después a cobro judicial. ¿Eso se puede hacer una y otra vez y todos los días? No, hay un reglamento, que es el reglamento de tarjetas de crédito y de débito, que fue aprobado por el medio del Estado, creo que fue en marzo de 2010. Ese reglamento, que proviene del Ministerio de Economía, viene a establecer exactamente cuántas veces puede llamarse y puede recordarle a un deudor que está en estado de mora. Sí es importante recordarle, porque a veces muchos usuarios, muchos clientes, se les olvida que tienen que ir a pagar por el trajín del día, los quehaceres, obligaciones, no está pendiente que hoy es 25 y que hay que ir a pagar la deuda, pero una llamadita, un mensajito de texto queda muy bien, porque entonces es a nivel de recordatorio, no es ninguna persecución. Va y llama. El problema, lo que está prohibido por parte del reglamento, es la persecución, el acoso. Ya tenemos casos de que son 6 llamadas diarias, de que mandan mensajes de textos, que mandan correos electrónicos, que mandan faxes. Y cuando ya la persona llega a un estado de desesperación y le dice, por favor, no me llame más, ya yo sé, no puedo pagar, porque hay personas que, aunque le recuerden, no es un problema de memoria, sino que hay falta de capacidad de pago. Puede ser que tuvo una situación de infortunio, perdió el trabajo, una enfermedad de algún familiar, cualquier situación que no le permita tener capacidad de pago para la entidad bancaria. En esos casos ya no se trata de un recordatorio, ya es una persecución, un acoso, inclusive con amenazas. Si no paga, lo voy a llevar a remate, usted va a perder su propiedad, le vamos a quitar su carro, le vamos a quitar su casa. Y cuando ya el deudor deja de contestar teléfonos, porque cambia correos, cambia números telefónicos, hace una serie, porque la situación se convierte en intolerable, empiezan a hacer el mismo acoso con la esposa o el esposo, con el jefe, la jefa, con los hijos, inclusive con la mamá, con los hermanos, exactamente. Inclusive han entrado hasta en Facebook, a los Facebook de los hijos, haciéndole comentarios en el muro diciendo que si no le da vergüenza tener un padre tan irresponsable que no puede hacerle frente a sus deudas. O sea, esto es absolutamente ilegítimo, es total y absolutamente prohibido. Es una evidente, clara, manifiesta falta de respeto a la persona, la dignidad de la persona, su intimidad y al derecho como usuario. Doña Adriana, usted nos decía que hay una medición. ¿Lo tiene en memoria cuánto es? Yo entiendo que no van del reglamento, pero ¿se acuerda cuánto es? Pueden ser unos 3 por mes, si acaso. Máximo. 2 o 3 por mes. Por mes. Sí, bueno. Y la práctica esta última de la que usted hablaba, donde no lo llaman a uno, digamos, como deudor, sino que de un momento a otro se da cuenta que llamaron a la esposa. Sí, a la esposa o a la mamá, o llamaron jefe a la casa y el primero que contestó le dijeron. Es totalmente ilegal. Es 100% ilegal. A la única persona que está facultada en la relación de consumo es entre el usuario y la entidad bancaria. Si hay fiadores, ahí sí, al fiador, porque hay una relación directa, y también tiene que responder por la deuda en caso que el deudor no pague. En esos casos sí, pero si no es fiador, si no es dueño de la propiedad dada en garantía real de pago o de la prenda del bien mobiliario, entonces no hay legitimación para llamar a ninguna persona que no esté involucrada
en el contrato de préstamo. Y cuando llaman a las viviendas, por ejemplo, donde el teléfono está a nombre del deudor, pero contesta otra persona, diferente, ¿eso se puede hacer? No. ¿Tampoco? No. Es una relación directa con el deudor. En ese caso se puede llamar, preguntar por el deudor. Si el deudor no está, muchas gracias y dejar un mensaje. Es lo máximo que pueden hacer. Hay algunas preguntas que nos están pasando a esta hora en redes sociales y nos pregunta, por ejemplo, Julio Rivera dice, ¿qué medidas se pueden tomar para de una vez por todas, cuando uno está harto, terminar con estas incómodas llamadas? Una demanda. La recomendación es la misma que tuvo éxito con la sentencia del día de hoy. Si la persona no se queja, es imposible que alguien haga respetar su derecho, porque ya se lo están vulnerando. En este caso, si son hay contralorías de servicios. Las entidades bancarias públicas tienen contralorías de servicios. Entonces, si la entidad bancaria tiene una contraloría de servicios, vayan a la contraloría de servicios y pongan la queja de forma oral. Lo único que tienen que llevar es su cédula. Ahí ellos les llenan un formulario y lo firman. Lo único que tienen que explicar es exactamente qué es lo que le está pasando. Y eso es agotar prácticamente la vía interna. Exactamente. Eso es importante, señalar un lugar para recibir notificaciones, un fax o un correo electrónico, con la finalidad de que la resolución que se tome, que la decisión, para bien o para mal que se tome, tenga comunicación. Si la Contraloría de Servicios logra resolver el problema, bendito Dios, gracias a Dios, excelente, y ya se acabó el problema. Si la Contraloría de Servicios o no tienen esas entidades, vamos a la vía judicial. En el otro caso que usted nos hablaba de los cajeros automáticos, usted nos explicaba que condenaron al pago de daño moral, y no me quedó claro, perdón, si también daño material, o sea, lo que sí, ambos. A los dos, a una entidad bancaria de una señora que le clonaron la tarjeta de crédito, de débito o de crédito, cualquier tarjeta. Débito. Y le retiraron del cajero el monto máximo por día, 500,000 colones. Sí. ¿Cuáles son los argumentos que utilizó en este caso la Sala Primera para condenar a la entidad bancaria? La responsabilidad objetiva en lo que es la responsabilidad civil, que defiende y protege al consumidor. El consumidor tiene el consumidor tiene derecho a una tutela, a una protección especial que está en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, es el artículo 35, una responsabilidad solidaria, de tal suerte que y objetiva, de tal suerte que lo que se aplica es que la vulnerabilidad de la persona, el desconocimiento del usuario en temas de tecnología, la falta de prueba de que esa persona le dio un código, el password o el código secreto a otra persona, y el daño. En casos de que la persona lo haya dado a un sobrino o a un hijo, pues ahí ya no va a haber responsabilidad, porque hay una por sentido común, hay un uso indebido de la tarjeta de débito y del password. Esos son, la tarjeta de débito y el password es como las llaves de su casa, usted no se las da a nadie, solo a usted, ¿verdad? Y todavía en las llaves de su casa se las da a su hijo. En este caso la tarjeta de débitos y tarjetas de créditos es secreta, no puede dársela a ninguna otra persona, y si se la dio, pues ya no habría responsabilidad por parte de la entidad bancaria, porque la entidad bancaria no puede controlar que usted no se la vaya a dar a otras personas. Aunque la persona que cometió el delito, digamos, no esté relacionada con ningún familiar. Sí, es que ya el uso indebido abre puertas, abre puertas para que hackers le roben ese password, de tal suerte que no, a quien se le permite ese tipo de dar el número PIN, la tarjeta de débito, es al adulto mayor o al discapacitado. Y no me refiero al adulto mayor de 74 años que anda caminando bien por las calles, me refiero al adulto mayor de 80 y resto de años que está en una cama, o que le cuesta salir, que le cuesta caminar, que está en una situación de dependencia en su vida en general. A esa persona pues no lo vamos a obligar a no dar el password y a ir al cajero automático a recoger el monto de su pensión. Es ilógico. Esa persona se autoriza a un pariente para que realice ese tipo de gestiones. Eso es válido, igual que las personas con algún grado de discapacidad que le impida ir al cajero automático. Pero para el resto de las personas tenemos la obligación de tener tanto la tarjeta de débito bien guardada y el password en nuestra memoria.
Y en el caso, y ya le paso otra consulta que tenemos en redes sociales, y también vamos a habilitar la línea telefónica 905-286-3131, 905-286-3131 para hacer consultas al aire. En el caso de esta señora del cajero automático, si ella guardó la clave y efectivamente no hizo uso indebido de ella, no se la dio a nadie. Y lo que estoy tratando, de entender un poco es el razonamiento que hicieron los jueces para condenar. No le dio la clave a nadie, llegó a un negocio X, que es bastante común además en nuestro país, entregó la tarjeta de débito, la perdió de vista, como pasa en muchos restaurantes o en gasolineras inclusive, y utilizaron un skimmer, que es un aparatito para leer la tarjeta, después se lo clonaron. En el mismo cajero automático, para abrir las puertas. Ajá, okay. Ahí es otra puerta para ese tipo de clones. Sí, porque ahí los colocan esos aparatitos para uno pasarlo. En este caso no es nada responsabilidad de la señora. 0%, es cero, porque es una banda criminal, que no hay control por parte del usuario ni por parte de la entidad bancaria. El problema es que es con esa tarjeta, sin el PIN o sin el password, sin la clave secreta, no se hace absolutamente nada, ¿verdad? Salvo ir a una tienda y hacer... alguien le haga el favor de sí, pasar. y en eso sí nosotros instamos al comercio de pedir las cédulas antes de pasar una tarjeta de débito o de crédito, para verificar que es el tarjetaviente el que está entregando la tarjeta y no un tercero. O sea, en este caso sacaron el efectivo sin tener el PIN. Con el PIN, se robaron el PIN vía virtual. Ah, ok. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Cinia. Doña Cinia, ¿de dónde nos llama? De Heredia. Muy buenas tardes, con su consulta. En este caso, mi esposo le diagnosticaron cáncer hace un año, y a él por ese tipo de enfermedad tuvo que dejar de percibir ciertos ingresos. Entonces él se atrasó con la tarjeta y se hizo un arreglo de pago, pero la enfermedad de mi esposo siguió su evolución, pues ahora está incapacitado hasta por depresión. Estos señores de la tarjeta, pues como él no puede recibir llamadas, yo las recibo, les digo que no puedo atenderlos, es un acoso terrible. Traté de llegar con ellos a un acuerdo de pago, pero dicen que no les favorece. Entonces, que les urge comunicar, les dije que que lo vengan a visitar al hospital, que él está incapacitado por depresión, que no le puedo pasar esas llamadas, y ya no sabemos ni qué hacer. Ahora escuchando el tema, ¿en dónde puedo demandar? Porque hasta a mí ya estoy al borde de la locura y tengo que atender a mi esposo. Gracias, doña Cinia. Doña Adriana. Bienvenida, doña Cinia. En realidad hay una falta de respeto mucho mayor, porque ya se le indicó que hay un estado de infortunio. Ya se le hizo la advertencia de que la persona está en una situación especial por enfermedad, inclusive internada en un hospital. Entonces ya seguir llamando a la esposa o a la compañera, a la persona encargada o pariente cercano encargado de atender a esta persona enferma, no pueden realizarle el acoso que le están haciendo. La demanda se presenta en los tribunales de justicia del lugar donde vive el usuario, o si es una banca privada, y si es una banca pública se establece en el Tribunal Contencioso Administrativo que queda en Calle Blancos, en San José. Son los procesos judiciales, los juzgados civiles en caso de bancos privados, y contencioso administrativo en caso de banca pública, los competentes para llevar este tipo de casos. En este caso de doña Cinia es demandable. Totalmente. ¿Y uno necesita un abogado para poner estas demandas? Sí, no se puede ir a la corte, a los tribunales de justicia sin abogados. Cuando hay una inconstitucionalidad, sí se permite ir al recurso de amparo sin abogado, no requiere mayores esfuerzos. Pero para este tipo de procesos por acoso sí se requiere abogados. Y son procesos que pueden durar de 1 a 3 años. Bueno, la asociación puede dar... La asociación da esos servicios. Ahorita le contamos a los oyentes cómo hacer para contactar a la asociación, porque tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Habla Aldo Mejías. Adelante. Consultar lo siguiente, ¿aló? Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo con la cuestión de los créditos es igual, porque vieras que yo tengo un crédito y a mí me llaman 2 veces al día, me mandan 2 cartas por mes
por mes, y al final de mes me cobran 9, 10 mil colones por las llamadas que me hicieron y me mandan las cartas. Gracias, doña Adriana. Efectivamente hay acoso, no tan grosero, porque 2 llamadas al día en realidad son molestas, pero no estamos recibiendo 6, 10 o 15 llamadas diarias. Sin embargo, sí hay acoso, sí hay una persecución, hay una vulneración al reglamento. El reglamento establece 2 o 3 comunicados mensuales aproximadamente. De cualquier tipo. De cualquier tipo, sí, eso incluye correo electrónico, carta, llamada telefónica. Lo importante es que haya el comunicado. Ya 2 veces al día más 2 cartas ya está sobrepasado lo que establece la reglamentación. Efectivamente hay una vulneración, hay una violación por parte de la entidad bancaria, independientemente, eso es muy interesante, de que sea funcionario bancario o una empresa que la entidad bancaria contrató. Y al cobro que se refería el señor, que si no estoy equivocado, son creo comisiones. Que le llaman gastos. Bueno, sí, pero las entidades bancarias le llaman gastos de cobro administrativo. ¿Qué sí. es que le dicen? A usted le mandamos 5 cartas, lo llamamos tantas veces, es tanta plata. Correcto. Cuando se tiene una tarjeta de crédito, un crédito bancario, ya sea prendario o hipotecario, se firman contratos. Esos contratos generalmente tienen cláusulas abusivas, lenguaje técnico que no es comprensible para el usuario. Si el usuario realmente llega a leerlo, no capta todo el mensaje. Y dentro de esas cláusulas firma que le da el derecho a la entidad bancaria que en caso de un día de atraso, o sea, a partir de un día de atraso, empiezan a cobrar $10 diarios por día de atraso en comisiones. Aparte de eso, le firmamos que si nos hacen llamadas telefónicas y comunicados, nos cobran un porcentaje o una tasa por día por gastos administrativos, por el cobro administrativo, y si se va a cobro judicial ya es una barbaridad, porque estamos hablando de un 20%, no del valor de las cuotas atrasadas, sino el 20% del valor de la deuda total. Entonces se hace inmanejable, se hace total y absolutamente inmanejable. Entonces, ¿qué se procede en este tipo de casos aparte de demandar el acoso? Pedir la nulidad de esas cláusulas abusivas, ¿verdad? Porque hubo un vicio en el consentimiento del usuario al firmar ese tipo de contratos, porque no fue advertido de los riesgos, de las consecuencias, del significado que eso tenía en un lenguaje no técnico, que sea de fácil entendimiento del consumidor. Aunque aleguen que la notaria se lo leyó frente a uno. No importa. Inclusive cuando son tarjetas de crédito, la letra es tan pequeña que hay que sacarle como unas 3 copias por hoja, ampliadas por hoja, porque saldrían unas 3, para poder realmente leer, porque lo que se hace es una sopa de letras. Bueno, y si se logra leer algunas frases es en lenguaje técnico, que no es de comprensión para el usuario común, porque nosotros los consumidores no somos expertos en finanzas ni en temas bancarios. Ya vamos a darle el chance a otro oyente que está en línea telefónica, pero quería ahondar en este tema, porque el consumidor está en un zapato prácticamente, porque en teoría cuando usted saca un préstamo en una entidad bancaria es porque le urge la casa, porque le urge algún fondo de préstamo personal. Tiene la oportunidad. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, a usted le presentan el contrato del préstamo, uh-huh, y usted se da cuenta que viene esta cláusula de la que usted nos hablaba de cobrar a partir del siguiente día. No creo que nadie se ponga a reclamar ahí en el momento, porque eso va a significar que le atrasen. Sí, damos, la Asociación de Consumidores Libres da asesoría, uh-huh, en ese sentido antes del contrato. Por supuesto. Pero ¿qué herramientas tiene uno para ir ahí donde va a firmar y decir no? Nosotros los asesoramos y los capacitamos. El consumidor, hay una gran diferencia entre el consumidor informado y el consumidor no informado. Si yo no sé cuáles son las consecuencias, los riesgos de un producto o un servicio, lo compro tranquilamente, y cuando ya tengo la consecuencia ya estoy en la etapa final y ya estoy en un estado de desesperación porque no tengo capacidad de pago. Pero si yo conozco los riesgos y las consecuencias, puedo negociar, puedo exigirle a la entidad bancaria: hágame el favor y no me ponga cláusulas abusivas, yo sé que eso es prohibido por la ley, le puedo llevar inclusive a la ley. Entonces
hay entidades bancarias que aceptan este tipo de situaciones, inclusive que devuelven dinero. Ajá. Y si uno ya se embarcó, porque ahora lo dice usted, uno puede pedir la nulidad posteriormente. Sí, vía judicial. Okay. La nulidad es solamente en la vía judicial. Vamos a darle chance a un oyente que está en línea telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, cariño. Lo felicito por el programa. Gracias, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? De Grecia. Adelante. Vea, es que yo quería hacerle una preguntita a la señora de que mi esposo tiene una cuentilla de 1.000 colones en Credomatic en Grecia, y todas las semanas le mandan una carta. Entonces yo quería preguntarle a la señora. Y otra cosa, que es lo que están diciendo de la inmunidad. A mi hija hizo un préstamo de 15 millones en la Mutual, y por cada, supuestamente, entre comillas, le cobraron 150,000 pesos por las visitas del ingeniero, cosa que nunca llegó el ingeniero y él tiene que hacer una firma en cada bitácora que viene a hacer visitas a la casa. Y él no vino en ningún momento, y le rebajaron 150,000 pesos. A ver qué me aconseja la señora. Gracias. Gracias, adelante, doña Adriana. Gracias. Bueno, con el tema de los 1.000 colones de la entidad financiera que le está haciendo esas cartas, conducta abusiva, inclusive todas esas cartas tienen un costo muy superior a los 1.000 en tinta y demás, como para estar en esa situación de cobrar 1.000 colones cuando realmente tienen deudores por cantidades sumamente importantes. Hay acoso, hay una persecución, eso es indiscutible. No pueden hacer, ya cuando usted me dice una diaria, ya hay acoso. Estamos hablando de reglamentos. Exactamente, ya estamos hablando de muchos comunicados total y absolutamente innecesarios que vienen a perjudicar la paz de la persona afectada, del usuario afectado. En el tema del crédito de los 15 millones de colones, hay que pedir un desglose a la entidad financiera, en este caso, para que les expliquen de por qué fueron cobrados, y si ustedes saben que esa persona no fue, me imagino que es una construcción donde dice... donde el perito. Exactamente, o de un avalúo, que le expliquen. Los créditos tienen un porcentaje que está entre el 7 y el 9% del valor del crédito en costos que los asume el usuario. ¿Por qué los asume el usuario? Bueno, la ley establece que los gastos, cuando hay un contrato, se pagan 50% entre cada parte, salvo que haya acuerdo en contrario. Entonces ellos siempre nos traen contratitos con esas cláusulas en donde renunciamos a que la parte, que la entidad bancaria asuma ese 50%. Entonces nos están obligando a pagar, exigiendo pagar el costo. El costo está entre el 7 y el 9% del valor del crédito. Entonces mi recomendación en este segundo caso, que es en cuanto al crédito de 15 millones de colones, es pedir que le hagan un desglose, presentar una carta, ojalá que le den sella de recibido, que le pidan donde solicite el desglose de los costos que usted tuvo, incluyendo los 150,000 colones del ingeniero. Ahí se podría ver si son reclamantes o no, verificando la respuesta. A mí me gustaría, antes de darle chance a nuestro oyente que está en línea telefónica, matizar una cosa. El hecho de que no se pueda hostigar de la forma en que hemos escuchado a nuestros oyentes, no quitan la opción de que no lo llamen a uno y simplemente usted se dé cuenta, o le adviertan conforme al reglamento, y después simplemente se dé cuenta que las entidades ejecutaron algún cobro judicial. Bueno, no es obligación de la entidad bancaria avisarle que uno está en estado moroso, no es obligación. Ellos se dejan esa facultad porque hay un interés de ellos de hacer un recordatorio para que no pague. Eso es indiscutible. Sin embargo, un deudor responsable sabe que tiene que pagar todos los meses y sabe el día del corte, si son el día 15, el día del 20 o el 3 de cada mes, y uno tiene que ir a pagar. Si ya yo tengo conocimiento como deudora que yo estoy en estado de morosidad porque tengo 3, 4, 5 meses, 6 meses de no pagar, pues uno sabe que algo viene en camino. Y si ellos no están llamando, tenga plena seguridad que eso ya lo tiene un abogado
contratado, ya sea interno o externo, de la entidad bancaria, y que hay un proceso judicial pendiente. Si no ha entrado, está por entrar. De tal suerte que no hay que ser como tan ingenuos o cerrar los ojos en una situación de esta naturaleza si queremos proteger a nuestros bienes. Si estamos en un estado de morosidad, la primer conducta de acción que tenemos que hacer es visitar la entidad bancaria o financiera, explicarle la situación y tratar de hacer un arreglo de pago, tratar de renegociar la deuda. Sería muy importante, por ejemplo, decir, bueno, estuve 6 meses sin trabajo, ya tengo trabajo, gracias a Dios. Bueno, ahora hay una intención. Sí, entonces voy a la entidad bancaria, le pido que me capitalice los meses pendientes a los años restantes del crédito. Por decirle, me faltan 14 años para el crédito bancario, entonces capitalíceme los 6 meses debidos en esos 14 años, que se van a traducir en 3.000 colones mensuales, máximo, o 1.500 colones mensuales. Entonces, ahí ya se pone al día otra vez y sigue la relación de crédito sana y normal por el resto del tiempo. Somos seres humanos, podemos enfermarnos, podemos perder nuestros trabajos, podemos tener situaciones difíciles que nos impidan, pero no seamos irresponsables y negligentes esperando a ver cuándo llega el policía con la orden de desalojo, ¿verdad? Obviamente que sí hay que notificar. No se puede, pero ya eso no sería la entidad bancaria. El juez tiene que notificar con un periodo de anticipación de 8 días antes del remate. Lo que pasa es que 8 días es muy poco, de tal suerte que uno tiene que estar más bien yendo a la entidad bancaria a ver qué opciones tiene. Vamos a darle la oportunidad a un nuevo oyente. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Margot. El caso mío de acoso, es que la señora ahora hablaba de un consumidor informado, y la parte difícil es cuando uno trata de informarse pero no le dan la información. El caso mío no fue por cobros, por alguna razón que yo no me explico todavía al día de hoy. La empresa Credomatic, con nombre y apellidos, tenía asociado mi número de celular personal a la empresa a la cual yo estuve trabajando. Entonces, todo empleado que se retrasara en esa empresa, me llamaban a mí a preguntar por fulanito, y me llamaban 2-3 veces por día, me llamaban fines de semana. Una vez me entró una llamada a las 9 de la noche a mi casa. Me cansé de explicarles que no sabía por qué tenían asociado eso. Ya llegaba al punto de que ya me hasteaba y le decía a la persona, mire joven, usted es la tercera llamada del día de hoy, y me tiraban el teléfono, o sea, de una forma irrespetuosa. Comencé a tomar nota de los días, de las horas, entonces ya preguntaba, ¿de parte de quién? Entonces anotaba el nombre de la persona, el número de teléfono, los días, las horas y las llamadas que recibía. Llamé a la Defensoría del Consumidor, me recomendaron que llamara a la SUTEL, llamé a la Contraloría de Servicios de Credomatic, y una de las muchachas me dijo, ay no señora, yo que usted cambió el número de teléfono. Y yo, pero ¿por qué voy a cambiar yo mi número de teléfono por algo que ustedes están fallando y es un problema de ustedes? Porque ni siquiera tengo cuenta con ellos como para que me llamen a cobrar. Y después de 2 meses tuve que cambiar mi número de teléfono. Entonces, en esos casos, ¿a dónde se recurre? Porque yo creo que el hecho de que se diera este fallo es muy motivante para las personas que hemos pasado por eso. Pero cuando pasa uno por eso, le repito, en el caso mío, yo ni siquiera tengo tarjeta con Credomatic. No tenía ninguna deuda y me siguen llamando, no por mí, sino por terceros a los cuales yo no tenía ninguna relación, y nunca me pudieron, o sea, a mí me hubieran dicho esto que se está oyendo ahora, que me parece formidable, pues uno sí podría ser un consumidor informado. El problema es cuando uno llama a la entidad de la que debe darle esta información y no se le da. Imagínese, al rato tuviera yo 1 millón para repartir ahora entre nosotros 3. Gracias, doña Gracias a ustedes. Sí, el tema es que todavía está en tiempo si la fecha es reciente, porque esto prescribe en 4 años. O sea, eso es un tema sumamente importante. Dice, bueno, ya no me están llamando, y porque ya no me están llamando, ya no puedo reclamar. Eso no es cierto. El reclamo se puede hacer hasta 4 años después de la última llamada telefónica, que fue donde termina el periodo de acoso, y en el caso de esta señora, del día que ella cambia el número de teléfono, porque es como ella resuelve la situación. Bueno, de tal suerte que... Hasta que lo vuelvan a averiguar en otra base de datos. Exactamente. ¿Y qué tiene que hacer ella? Ir al ICE y pedir un listado de las llamadas telefónicas recibidas en el periodo del tiempo en que fue el acoso, porque esa es la prueba de que entraban 2-3 llamadas
por día, incluso en horas de la noche. Esa es indiscutiblemente la prueba que ella tiene, más si ella lo comentó, porque hay testigos de referencia, generalmente lo comentan con alguna amiga, pariente cercano, lo que fuera, y recuerdan la situación que ella estaba, la congojan, que ella estaba desesperada ante esta situación, de tal suerte que todavía hay tiempo si eso tiene menos de 4 años. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el último bloque de este programa bastante interesante para usted como consumidor. Si quiere ser un consumidor informado, le recomendamos seguir a esta hora nuestras redes sociales, donde tenemos replicado prácticamente a tiempo real lo que vamos conversando, y también pues acercarse a la Asociación de Consumidores Libres. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Minuto a Minuto. .cdr.cr. Las mejores radios online. Con lo mejor de la música. En un solo sitio. www.cdr.cr. Todo a un clic. Emisoras que conectan tus sentidos. www.cdr.cr. ¿Querías una promo que te pusiera de cabeza? Voltea tu lata de cualquier té frío o néctar del monte. Envía el código que aparece debajo de tu lata al 7447 desde tu celular o actívalo vía internet y participa para ganarte al instante muchos premios. ¿Qué esperas? Voltea tu lata y gana con Del Monte. Sí, no es una avispa. Una avispa. Bueno, ahí corte. El cuento que es de la avispa y el obispo, ¿se acuerdan? Sí, claro, la monjita. Un viejo chiste, sí. 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 No lo contés, por favor. No. Así es la cosa. Las mejores tardes de tertulia con Álvaro Fernández, Alberto Cañas y Fernando Durán Ayanegui. Polémica, historias y anécdotas, porque los años hacen expertos. Continuamos con Minuto a Minuto. A minuto, hoy un tema en el que hemos tenido muchísima participación de nuestros oyentes referido a los derechos que tienen los consumidores, con base también en una noticia que dimos a conocer ayer aquí en Noticias Reloj, y fue prácticamente la demanda o la condena más bien que recibió el Banco City por acoso, hostigamiento telefónico por ofrecer una tarjeta de crédito, y que fue finalmente confirmada en primera instancia y se le condenó al pago de $1 millón. Hemos ampliado muchísimo el tema con doña Adriana Rojas, directora legal de la Asociación de Consumidores Libres. Nada más vamos a hacer una reseña de la gente que nos está escribiendo también por redes sociales. En Twitter, por ejemplo, nos dice @banquito, nos dice: Citi llama a preguntar por un familiar con tono amenazante y por una tarjeta cerrada. Cuando llamaron por tercera vez pedimos el nombre de quien estaba llamando, nombre del supervisor, y ellos colgaron. También nos dice Danuer Marche, nos dice: me siento acosado, he comunicado en muchas ocasiones que no me llamen, es como hablar con la pared. Y en Facebook, donde también tenemos participación a esta hora de la tarde, nos dice Rita Olmazo: es interesante porque las entidades bancarias lo acosan no solo en tu teléfono celular, sino en todos los relacionados con uno. Los de padres de familia y hermanos, es increíble cómo lo hacen. Y también Esteban Fernández dice: ya era hora de que esta gente se le imponga su castigo. Yo también quería preguntarle en relación con las bases de datos, y antes de ir con una llamada telefónica más que tenemos, porque las bases de datos, y hay muchos usos en los que se les da, pero cuando uno consulta a alguien en una base de datos, resulta que viene la información sensible, lo hemos hablado muchas veces, de hecho con una nueva ley que hay de protección, pero también, por ejemplo, dice teléfonos del usuario,
y vienen mis teléfonos. Y abajo dice teléfonos relacionados y vienen todos los que por relación sacaron de la mamá, de los hermanos, de todo el mundo. Y viene la opción, de hecho, de mandar mensajes de texto de una vez desde los sistemas. ¿Esto se puede hacer? ¿Es legal? No es legal. Ni mandarlos ni tenerlos. O sea, ni hacer el compendio que ellos hacen para tener esos teléfonos relacionados. No, en realidad nosotros todavía en el tema de habeas data todavía estamos iniciando en Pampers, ¿verdad? No tenemos el recurso de habeas data, ni tenemos la ley de habeas data. El proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa desde hace muchos años, pero en realidad tenemos algo más importante, que es el principio de intimidad, la protección a la intimidad de la persona, que precisamente fue el fundamento que se dio para el daño moral en el caso de este acoso de la sentencia recién dada esta semana. El tema es lo que está vulnerando es la intimidad, la información sensible de la persona, de tal suerte que el abuso de ese derecho que está ejerciendo la otra parte no es tolerable, no se puede tolerar. Si puede tener el teléfono de la persona, del afectado, del usuario, de quien sea, pero ya los relacionados por parentescos cercanos, familiares cercanos, es totalmente ilegítimo. Vamos a darle oportunidad a un oyente que está en línea telefónica. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Un gusto saludarles de Escazú. Igualmente, adelante con su consulta. Figúrese que yo tenía una tarjeta con el Banco City, precisamente, y yo saqué un extrafinanciamiento y no utilizaba la tarjeta de crédito. La cancelé en el mes de octubre. Hace unos días recibí un estado de cuenta vía email, en donde me están cobrando 15,000 colones de membresía y 5,000 colones por la protección de seguro de la tarjeta. Me llamaron, ¿verdad?, a cobrarme el dinero. Entonces les digo yo que yo había ido y solicitado que me cortaran la tarjeta. Entonces aparece que yo nunca hice ese trámite, entonces que tengo que ir a pagarles los 15,000 colones más los 5,000 colones que les debo. Cuando yo corté la tarjeta, hasta no tengo ni el plástico, lo tengo. Entonces me parece que se están pasando demasiado. Ayer le dije a la muchacha, bueno, porque me hablan como de otro país, como si estuvieran en otro país, y entonces le dije yo, entonces yo tengo que ir y cancelar ese dinero para que me vuelvan a hacer el trámite de cortarme la tarjeta. Y puede ser otra vez que aparezca yo en el sistema que no corté nunca la tarjeta. Entonces, ¿cómo uno se garantiza de que ya no está con ese banco? En realidad uno no quiere ya nada con el banco y está ahí todavía presente. Muchas gracias, doña Adriana. Bueno, y efectivamente hay muchos call centers de bancos que tienen oficinas aquí, pero son transnacionales, no están en Costa Rica. Es correcto. Bueno, el tema de eliminar una tarjeta es un tema de un día, de otro día, porque es un tema sumamente engorroso. Las entidades bancarias creen que tienen un matrimonio con el usuario y no lo deja ir, ¿verdad? Eliminar una tarjeta de crédito a veces se dura hasta 6 meses y después de muchas insistencias e incluso enojos y malestares por parte del usuario, porque no hay una actitud de entendimiento, de aceptación de la entidad bancaria de que ya no queremos la tarjeta de crédito. ¿Cuál es mi recomendación? Dejarlo por escrito. No, la tarjeta de crédito no se elimina con romperla con una tijera, con cortarla con una tijera. No es el tema del plástico. Ustedes, para hacer una tarjeta de crédito, firmaron un contrato. Así como firmaron un contrato el día que adquirieron la tarjeta, tienen que firmar, dejar constando, que le den sello recibido, donde diga yo, fulano de tal, a partir del día de hoy no tengo tarjeta de crédito porque me han recibido fulano de tal en funcionario en la entidad bancaria tal, el día tal, y que se lo firmen con sello recibido, ¿verdad? Porque es la prueba que tenemos de que ya no existe tarjeta de créditos, porque este caso así la pueden tener años, ¿verdad? Y cobrándole en esta situación, de tal suerte que debe entregar una carta por escrito y que le den sello recibido. Y son muy tramposos los funcionarios bancarios porque ponen el nombre y la firma y la fecha y no el sello del banco. Eso no funciona. Es el sello del banco, firma
del funcionario y fecha. Si el funcionario pone el nombre, eso es ganancia, pero la firma, la fecha y el sello es suficiente, porque si el día de mañana llega otro cobro, es la prueba de que eso es incobrable. Tenemos otra llamada, la última, porque ya se nos está acabando el tiempo. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama, caballero? De Guadalupe. Adelante con su consulta, por favor. Una consulta con respecto a los bancos y las emisiones de tarjetas. Resulta ser que cuando uno tiene un crédito, X crédito, cualquier cosa que sea, incluso haya un día de atraso por cualquier eventualidad, en cualquier actividad financiera, en las listas, yo no sé ahorita cómo le llaman Sutel, supongo, en las listas que hay en los bancos y en Micromático, no sé qué, eso perdura por 3, 4 o 5 años, y eso hace dos cosas importantes. Uno, que le limiten a uno cualquier actividad crediticia que tenga por solo ese día de atraso en las listas que tienen ustedes en su tele, etcétera. Y lo otro también, que aparezca inclusive en la lista algo que es intrascendente y que aparezca uno como moroso. Bueno, ¿cómo es que se trata esto jurídicamente hablando? Y lo otro es con respecto a la emisión de una tarjeta. Resulta ser que si se le da a uno una tarjeta y nunca lo usó, lógicamente van a seguir cobrando mensualmente un seguro que le llaman ellos, inclusive por un colón que deba o no deba, van acumulando ese interés. Y si uno no se da cuenta y no tiene por cómo darse cuenta, porque los estados de cuenta o no le llegaron o no los percibió o lo que sea, se le va acumulando y entonces hay una situación importante ahí. Gracias. Gracias, caballero. Supongo que doña Adriana, que el señor se refiere también a las famosas manchas en la SUGEF. Sí, es correcto. Sí, efectivamente, cuando tenemos una situación de morosidad en algún crédito en una entidad bancaria o financiera, la SUGEF nos mancha el nombre. El tema de tener el nombre manchado es sumamente perjudicial, porque hasta la embajada americana nos rechaza una visa si tenemos el nombre manchado. ¿Cómo se resuelve este asunto? Hay un derecho del usuario que se llama el derecho del olvido. No existe condena perpetua. La condena perpetua es inconstitucional. ¿Cuál es la sanción de una morosidad? El cobro de la deuda. Entonces, ¿cuál es el castigo? El exigirnos pagar. Entonces, el tema de tenernos el nombre manchado, ya habiendo pagado o habiéndose declarado incobrable el crédito, ya tenemos derecho al olvido. ¿Por qué? Porque no hay cadena perpetua. ¿Cómo se ejerce este derecho? La única forma en que se ha tenido éxito es en la Sala Constitucional, por el tema de la inconstitucionalidad de una sanción, de una cadena perpetua, de una sanción de por vida. Con un recurso de amparo. Sí, es la única vía que hemos obtenido en términos favorables para el consumidor, en donde le obligan a la SUGEF limpiar el nombre. Bueno, hoy ha habido mucha participación de nuestros oyentes, tanto en línea telefónica como en redes sociales. Si a alguien le pasa algo mañana, o ya hoy se vio que lo que están haciendo es ilegítimo, suponemos que en este momento, digamos, no es muy claro de ir por la calle y encontrar un rótulo de un abogado que se dedique a estos temas, pero bueno, está la asociación. ¿Cómo puede hacer la gente para contactar a la asociación y sobre todo cómo en la práctica, digamos, el proceso? Sí, nosotros tenemos la Asociación de Consumidores Libres, estamos ubicados en San José, de Casa Matute, son 100 metros al sur, 225 al este, edificio 2375. El número de teléfono es el 2221-9867 y el correo electrónico pueden escribir al adrr@consumidoreslibres.org o al info@consumidoreslibres.org. Nosotros nos hemos especializado en defender a los derechos de usuarios de servicios bancarios y financieros, tanto sea acoso, créditos, cláusulas abusivas, fraude informático, en realidad cualquier conducta ilegítima que no respete el derecho del consumidor. Adriana, en la práctica, porque suponemos que va a haber más de uno interesado en pedir la ayuda de ustedes, pero en la práctica uno, y perdón que le haga la pregunta tan directa, pero uno
paga, o sea, les paga o ustedes cobran una comisión sobre lo que se cobre, como en la práctica? Sí, eso no es ningún problema porque el Colegio de Abogados establece las tarifas, entonces se basa con las tarifas mínimas del Colegio de Abogados. Nosotros no cobramos un 0.0% porcentaje más de lo que establece el decreto. No, pero por ejemplo, es que hay abogados que a veces a uno le dicen, no, yo le hago todo el proceso gratis y al final me dejo el 40% de lo de eso se llama contrato coatelitis, es totalmente legal, pero la Asociación de Consumidores Libres no tiene ese tipo de prácticas, no está dentro de las políticas, porque es una asociación sin fines de lucro, que no es que no sea gratis porque tenemos que subsistir, pero cobramos lo mínimo de ley. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, suponemos que la seguiremos molestando en algunas ocasiones. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron aquí en Minuto a Minuto acompañándonos. Les recordamos el teléfono de la Asociación de Consumidores Libres, 2221-9867. 2221-9867. Los invitamos también. Mañana vamos a tener aquí en Minuto a Minuto a un representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones hablando sobre los informes que han brindado durante las últimas semanas referentes a la operación valga la redundancia, de los operadores celulares y también al ingreso al mercado. Y hay una parte también en el tema de hostigamiento telefónico que maneja la SUTEL y que prohíbe la SUTEL. Entonces los invitamos mañana a las 12:05 con un representante de SUTEL. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Escuchó usted Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, con Michelle Mitchell. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.